Buenos días, mis estimados hermanos. Dios me lo bendiga a todos. El mejor lugar del mundo, acaba de decir nuestro hermano Alfonso, este momento en Café con Dios. Gracias por estar ahí, gracias por alegrarnos la mañana, por hacer que el día empiece con bastante esperanza, bastante alegría y vernos. Que eso es, para mí significa mucho. Verlos a ustedes. No sabe cuánto extrañamos a los hermanos que no se han vuelto a conectar. Así que gracias a ustedes por estar ahí. Sigan fieles al Señor. Hoy nos toca la segunda carta de Juan. Son 13 versículos. Los invito a leerlos. Yo voy a utilizar la versión nueva traducción viviente y lo leemos así. Dice la palabra de Dios. Voy a acercarme un poquito porque voy a usar la lupa. Dice: yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que proviene de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanece con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes le oyeron desde el principio. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero que el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como el Hijo. Y si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe salud de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Interesante. Después de haber estudiado la primera carta de Juan y haber aprendido que Dios es luz y que Dios es amor, pues por supuesto que todo lo que hemos creído en Jesús debemos ser luz. Y todo lo que hemos creído en Jesús debemos ser muy amorosos. Esa es la invitación, que nos amemos unos a otros. Yo hice a lo tachirense aquí un breve resumen de lo que nos quiere decir Juan en esta segunda carta. Muchachones, muchachonas, vendrán falsos maestros que antes estaban en la iglesia. La han dejado y no creen que Jesús es Dios. Enseñan falsas doctrinas. Han provocado divisiones. Van a ir a tocar la puerta. Ojo, van a ir a tocar la puerta. No les dé ni siquiera la bienvenida. No los reciba. No los escuche. Y la carta termina diciendo: permanezcan en lo que han creído. Entonces, eso es. Si entendemos esto, por favor, háganla.
la señal de aprobación. Aprobados. Si entendemos eso ya, ¿qué más voy a decir sobre eso? Si eso tiene que ser claro. No debemos aceptar nadie que nos venga a decir falsas doctrinas. Porque esa era la crisis que había en ese tiempo allá en Asia Menor, ¿no? Cerca de Éfeso, en Éfeso y toda la iglesia que le circuncidaban, porque habían hermanos que se habían tornado como falsos maestros enseñándose. Era una crisis y Juan tenía que atenderla de una manera drástica, hasta el punto que la carta ya no empieza como, o se erige o se nombra como el discípulo que Jesús amaba, sino ya le habla como el anciano. Yo, Juan, el anciano. ¿Por qué? Porque es algo que es serio la cuestión. El Evangelio de Juan, la primera y segunda y tercera carta de Juan, se escribió en el mismo momento, en los mismos tiempos prácticamente de Juan. Y me imagino a Juan, porque él se está refiriendo como el anciano, una persona adulta, pero también como un líder de la iglesia, porque se habla de presbítero en griego, que el que está dirigiendo las iglesias en Éfeso y sus localidades circunvecinas. Entonces, se dirige a una señora, dice ahí, a la señora elegida y a sus hijos. Eso es simplemente usando una manera metafórica refiriéndose a la iglesia y a sus congregantes. Porque en el versículo 13 dice ahí al final, recibe saludos de los hijos de tu hermana, de la iglesia de Éfeso, que está donde él está dirigiendo. Pero ahora, como ya entendimos esto, entonces yo quiero hablar algunas cosas de Juan cuando Juan escribió el Evangelio, que lo escribió para ese entonces. Juan, siendo ya un anciano físicamente y como líder de la iglesia, él recuerda algunas situaciones en el Evangelio donde él hace nombre de lo que estuvo presente. Pues en el capítulo 19 de Juan, si quiere búsquelo, si no, no lo busquen, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, el único que estaba presente de sus discípulos era Juan, con todas las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y hace mención que Jesús le dice, estando en la cruz, mujer, he ahí a tu hijo, y le dice al discípulo, hijo, he ahí a tu madre. Y de ese momento, Juan acepta en su casa a María, o sea que Juan se hace cargo de María, la madre de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que para yo ser un buen líder dentro de la iglesia y que tenga credibilidad, debo de ser una luz en mi casa, en mi hogar. Así como Juan trató bien a María, no sabemos si Juan tuvo un matrimonio o una familia, pero así como trató a María, porque Dios se la encargó, así nosotros tenemos también que ser buenos hijos, hijas, esposas, esposos, hermanos, porque la luz empieza en nuestra casa. Si queremos ser líderes dentro de la iglesia y lideresas, tenemos que empezar por la casa. Entonces me gusta esa parte porque Juan está hablándole a las iglesias, no solamente de Asia Menor, sino de todo el mundo y en el tiempo. Y otra escena que me gusta mucho cuando Juan estaba recordando su juventud, es el momento cuando María Magdalena, en el capítulo 20, María Magdalena, en el capítulo 20, dice que le dice a Juan y a Pedro que la tumba estaba vacía y que la piedra había sido removida. Entonces, dice ahí
Estaba en el capítulo 20, Juan capítulo 20. Dice, cuando ellos aparecen, a mí se me perdió aquí la cuestión, pero voy a decirlo de manera como lo recuerdo. Jesús, Juan y Pedro salen corriendo. Pero dice que el discípulo amado, Juan, se va, pero él dice que llega primero que Pedro. Llega primero que Pedro. Entonces, cuando él llega primero a la tumba, él se queda y ve desde lejos la tumba que está vacía, pero Pedro sí entra a la tumba y empieza a teorizar, a sacar conclusiones, qué es lo que había pasado ahí. Pero el discípulo, ya no dice que el discípulo más, el discípulo que llegó primero que Pedro, vuelve a entrar y cuando entra verdaderamente donde estaba la tumba de Jesús, vio y creyó. O sea, creyó que Jesús había resucitado. Eso está en gracias, doctor. Está bien. Dice, entonces entró, versículo 8, el capítulo 20, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Hay gente que está, a veces empiezan a teorizar por qué fue que corrió más Juan que Pedro. Cada quien saque su propia conclusión. Dice, vio y creyó porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Ahí donde empezó a Juan en creer en la escritura de que Jesús había resucitado. Por eso que ahí en primera Juan, cuando Juan, en el capítulo 5 que leyó ayer el hermano Ever, dice al final, que me gusta mucho como lo dice la versión, esta nueva traducción viviente, dice, 5:20, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, termina el capítulo 5, versículo 21. Aléjanse de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjanse de todo lo que pueda ocupar el lugar de Jesús en nuestros corazones. Entonces, cuando Juan ve que está pasando esta situación, esta crisis de hermanos enseñando falsas doctrinas, entonces no queda más remedio sino es exhortar que permanezcan fieles en Jesús. Pero en el versículo dice, vamos a leer el versículo otra vez. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, que permanece a causa de la verdad, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. O sea, ¿de qué verdad está hablando Juan? ¿De cuál es esa verdad que está refiriendo Juan ahí cuando dice que debemos permanecer en la verdad, que la hemos conocido y que estará siempre con nosotros? La verdad no es precisamente lo que nosotros conocemos hoy en día. Estamos hablando de todavía con el hermano Jesús Viva en Prebeca, que él tiene una cuestión que es como un multígrafo. Y cuando salió el multígrafo en el año 1980, hermanito, yo me alegré mucho, porque cuando estaba estudiando secundaria, todos los exámenes salían multigrafiados, ya uno no tenía uno que copiar a la hora del examen. Pero me gustaba mucho las preguntas que decían si era verdadero o falso.
Entonces yo era bueno. Ahí me olvidó un tipo muy inteligente. Porque tenía que resolver si era verdadero o falso. Jesús es el Hijo de Dios verdadero. Jesús vino en carne verdadero. Jesús murió y resucitó verdadero. Pero no es una lista de reglas lo que está hablando Juan en que debe permanecer en nosotros, sino que es algo más relacional. Y esa relación es que Juan quiere que nosotros veamos que la verdad es Jesús, una persona en que depositamos nuestra confianza, nuestra fe y que debe vivir entre nosotros. Eso es lo que quiere Juan, que entendamos eso, que no es, una serie de reglas, de normas en las que nos vamos a fijar. Los hebreos veían a Dios como el Dios verdadero. Igualmente nosotros vamos a ver a Jesús como la verdad, como la persona en que depositamos nuestra confianza, nuestra fe y que debe vivir entre nosotros. Ahí en Juan capítulo 14, para terminar, hermanitos, en Juan capítulo 14, dice, voy a leerlo de versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. No dice el Espíritu Santo, sino dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pregunta Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Bonito, ¿verdad que sí, hermanito? O sea, Jesús viviendo en nosotros. Por eso que Juan, en la primera carta, Juan dice que nosotros, Dios es luz, nosotros tenemos que ser luz. Si Dios es amor, nosotros tenemos que ser amor. Que Jesucristo viva en nosotros. Cuando Jesús vive en nosotros, no va a llegar falsas doctrinas, nada que pueda impedir ningún anticristo, porque el anticristo que habla aquí es el que se opone a Dios. A nada, el que no cree que Jesús vino en carne, ese es el anticristo, maná. Y dice Juan ahí en capítulo 4 de Juan que está entre nosotros. ¿Ok? Dios me lo bendiga, hermanos. Oremos. Gracias, Padre, por todas las bendiciones. Gracias por este momento, Señor, en que podemos leer tu palabra, Señor, meditarla y de alguna manera enseñarla a los hermanos que nos están escuchando, Señor. Dando ese espíritu de estar claro, Padre, en tu palabra, de que nos podamos ser movidos de nuestra fe, Señor, nuestra esperanza, de que algún día vamos a estar ante tu presencia, Señor. Cuida este bello grupo, Señor. Dale todas las bendiciones. Recupera a todos nuestros enfermos, Señor, y que todos se logren sanamente, Padre. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. I'm sorry, me pasé un buen tiempo. Dios me lo bendiga.